¿Sabías que gracias al desarrollo de la neurociencia en los últimos años, junto con la tecnología, hoy en día podemos entender mucho mejor lo que ocurre en el cerebro de los músicos que tienen distonía focal? Pues si no lo sabías, te lo voy a contar ahora mismo. Hola, soy Walter Silva, guitarrista y compositor, y he conseguido recuperarme completamente de la distonía focal del músico. Así que te doy la bienvenida a mi canal, Distonía Focal del Guitarrista. Gracias a estudios neurofisiológicos y de neuroimágenes funcionales en músicos con distonía focal, se pudo observar que existen alteraciones en el procesamiento de información sensorial, en la integración sensorio-motora, una deficiencia de los procesos corticales y subcorticales de inhibición, así como una excesiva excitación motora cortical. Y por otro lado, se observó una influencia de estímulos sensitivos en la excitabilidad cortical y una deficiente mediación de los núcleos basales. Ya sé que estos son términos muy técnicos y muy complejos, pero voy a tratar de explicarlos de una forma muy sencilla. Pero antes quiero hacer hincapié en un concepto que me parece muy importante. Y es que a partir de mi experiencia, mi propia recuperación de la distonía focal, así como en la de otros músicos, he podido observar que estas alteraciones guardan una estrecha relación con la propiocepción y con el factor emocional. En el vídeo de hoy me voy a centrar en la propiocepción y voy a guardarme el factor emocional para el próximo vídeo. Ahora sí, vamos a analizar la primera de las alteraciones. ¿Qué significa un deficiente procesamiento de información sensorial? Si bien estamos hablando de una patología del músico, esta deficiencia no hace alusión al sentido auditivo, sino al de la propiocepción. Si no sabes qué es la propiocepción, te lo voy a explicar de una manera sencilla. Todos podemos imaginarnos que si no tenemos un retorno auditivo correcto del sonido que estamos produciendo en nuestro instrumento, el resultado musical no va a ser bueno. Pues sucede lo mismo con las sensaciones internas. Es decir, con la información que llega a nuestro cerebro procedente de nuestros músculos, ligamentos y tendones. Eso es la propiocepción. ¿Cómo sucede esto? Pues gracias a los innumerables sensores que tenemos en nuestros músculos, ligamentos y tendones. Y para un mejor entendimiento de todo esto, es muy útil saber qué es lo que ocurre mientras estamos tocando y cómo todo nuestro sistema nervioso está involucrado. Básicamente lo que ocurre es lo siguiente. Nuestra corteza frontal es como el director de una orquesta. Sus órdenes se transmiten a la corteza motora, posteriormente son coordinadas por centros subcorticales donde las posturas se ajustan y finalmente pasan a la médula, de donde surgen las neuronas motoras periféricas, que son las que van a actuar directamente sobre los músculos. Todas estas acciones son corregidas mediante un flujo constante de información visual, auditivo y sensorial, que es el que permite el ajuste del grado de tensión muscular que debemos aplicar y utilizar en cada momento. La mano en particular tiene innumerables receptores sensoriales diseminados en la piel, ligamentos, tendones y articulaciones. Los de la piel son los exoreceptores y los que están en los ligamentos, en el interior del cuerpo, son los propioceptores. Estos son los que nos interesan sobremanera porque son los que recopilan la información necesaria para la posición y el desplazamiento de cada segmento de la mano en el espacio. Son también los que nos proporcionan la información necesaria para la coordinación de los movimientos y para aplicar el grado exacto de tensión muscular que necesitamos cuando estamos tocando. Y este es un proceso de retroalimentación constante. Ahora bien, aunque parezca increíble, la mayoría de las personas poseen una propiocepción bastante pobre y como consecuencia de ello, un funcionamiento corporal deficiente. Por supuesto que los músicos no somos una excepción. Entonces, ¿qué sucede cuando las percepciones internas son imprecisas y no somos plenamente conscientes de ellas? Pues que los resultados musicales también son imprecisos y a pesar de su falta de efectividad, nos proporcionan una falsa sensación de seguridad. Voy a poner un ejemplo. Es muy frecuente ver a veces a algunos alumnos de guitarra tensar el dedo meñique mientras tocan un arpegio o una escala.
Cuando le pedimos al alumno que corrija ese gesto claro de tensión, es decir, que relaje el dedo meñique, la respuesta automática que surge de ellos es no puedo. Eso lo que denota en primer lugar es una clara falta de conciencia corporal. Ahora bien, en la mayoría de los casos, al cabo de un rato, si trabajamos de forma lenta y consciente, se consigue corregir ese defecto. Pero luego viene la segunda reacción, y es, me siento raro, no me siento cómodo, me siento inseguro tocando de esta manera. Y ahora, ¿por qué sucede esto? Porque nos acostumbramos fácilmente a los hábitos buenos y a los malos. El músico se habitúa progresivamente a emplear una fuerza excesiva, ya sea para pisar las cuerdas en el diapasón, para pulsarlas, y con el tiempo va considerando estas sensaciones relacionadas con esas acciones específicas como normales y adecuadas. Entonces, nuestros receptores musculares se van acomodando lenta y paulatinamente a niveles altos de activación muscular. Debemos tener en cuenta que estos mecanorreceptores lo que hacen es convertir un estímulo físico, es decir, una tensión muscular, en una señal nerviosa específica. Por lo tanto, niveles altos de activación muscular lo que van a provocar son niveles altos de excitación cortical y viceversa. Por este motivo, estudiar de forma obsesiva y machacar nuestros músculos y tendones para alcanzar altas velocidades con un gran sonido empleando una fuerza y una tensión excesiva puede conducirnos a sobrecargar nuestro sistema nervioso central. Ahora vamos a analizar la segunda y la tercera de las alteraciones, que es una disfunción de la integración sensorio-motora. Vamos a ver, en condiciones normales, la activación de la corteza motora desencadena un flujo de inputs sensoriales, de estímulos sensoriales que provienen de las áreas en movimiento. Y esto ocurre incluso antes de que se inicie el movimiento. En una serie de estudios que se hicieron en sujetos sanos y pacientes con distonía focal de la mano, por ejemplo, se observó que en los sujetos sanos la corteza somatosensorial era menos sensible a los estímulos sensitivos en la fase previa al inicio del movimiento, mientras que en los pacientes con distonía focal de la mano esa sensibilidad era mucho mayor antes de que se inicie el movimiento. Yo cuando leí esto entendí por qué sentía la contracción muscular en el dedo en el que sufría los síntomas unos instantes antes de iniciar el movimiento con ese dedo. También es importante tener en cuenta que existe un mecanismo de focalización de la actividad motora cortical. Eso significa que esta actividad está facilitada en las áreas de los músculos que reciben estímulos sensitivos y está inhibida, por otro lado, en los músculos que no están involucrados. Pero, ¿qué sucede en los músicos que tienen distonía focal? Pues que esa facilitación de respuesta al estímulo está tanto en los músculos involucrados como en los que no lo están. Digamos que los circuitos que facilitan el movimiento están demasiado excitados y los que lo inhiben lo están muy poco. Esto explica la tercera alteración, que era una excesiva excitabilidad cortical, motora cortical, y una baja excitación de los circuitos inhibitorios, tanto corticales como subcorticales. Es decir, que la representación de nuestros dedos en la corteza somatosensorial está alterada, está borrosa. Esta representación de nuestro cuerpo en la corteza somatosensorial es lo que Feldenkrais llamó autoimagen. Por este motivo, basado en la evidencia científica, mi trabajo de recuperación consiste en la reconstrucción de la autoimagen y esto se consigue a través de la propiocepción y del movimiento consciente. Ahora bien, para realizar este trabajo hace falta la creación de un estado profundo de presencia y observación consciente. Y debe ir acompañado de un trabajo que yo llamo limpieza emocional y está vinculado con el otro factor importante para la recuperación de la distonía focal del músico, que es el factor emocional, pero de esto hablaré en el próximo vídeo y lo relacionaré con las alteraciones restantes. Para finalizar, quiero destacar un concepto importante.
La distonía focal del músico nos mantiene en un loop de repetición del síntoma que responde a un proceso de retroalimentación constante relacionado con una propiocepción errónea. Para romper ese loop debemos desactivar el síntoma y para ello hace falta una estrategia. Así que te invito a que visites mi página web y te suscribas a mi programa de recuperación. Gracias y hasta el próximo vídeo.